Hay circunstancias en la vida que nos detienen. Hay pausas no buscadas que cambian por completo los planes. Hay momentos de dolor e incertidumbre que desestabilizan nuestras creencias y nos llenan de miedo. Pero no se quedan para siempre. Aprendemos y evolucionamos con ellos. En Tiempo Extra seguimos la ruta que otros cruzaron al enfrentar sus propias historias de sobrevida. De la mano de sus protagonistas, intentamos comprender lo que moviliza a las almas resilientes, esas que huyen de la queja y con lo poco que queda deciden avanzar. Juntos buscamos estrategias para superar el miedo a lo desconocido e identificamos redes de apoyo. Los sobrevivientes han sido sometidos a situaciones extremas, algunos de ellos varias veces. Así como de la elevada presión y alta temperatura en el carbón surgen los cristales más preciosos, en estas personas también conseguimos mucha fortaleza, gratitud y resiliencia. Eso no solo merece ser compartido, también debe multiplicarse exponencialmente en esta casa común, el mundo que habitamos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un episodio de Tiempo Extra. Como siempre les doy la bienvenida. Este episodio de hoy es muy significativo. Hemos llegado al número 20 y ¿qué lo hace tan especial? Que a partir de hoy vamos a poder disfrutar de todos los episodios del podcast en este nuevo formato, en el formato audiovisual. Ya contábamos con 2 episodios, el que grabamos con Isabela en Málaga y también el que grabamos con Flavia en Milán, en ese formato de video. Pero el resto de los episodios solo están disponibles en el formato de audio. Sin embargo, les invito a que los revisen porque todos tienen información de valor. Hoy tengo a un invitado muy especial. Desde hace tiempo quería conversar con él. Además, lo siento muy cerca, a pesar de la distancia, porque él se encuentra en mi ciudad natal, en Valencia, Venezuela. Además, es un profesional del área de ciencias de la salud. Él es odontólogo y cirujano maxilofacial. También se dedica a otras cosas de las que hablaremos más adelante. Se trata de Luis Nieto. Luis Nieto está hoy con nosotros porque hace algún tiempo recibió un diagnóstico que impactó de forma significativa su vida. Y esa es parte de la historia que compartirá hoy con nosotros. Es para mí un motivo de inmensa alegría estar contigo hoy, Luis. Bienvenido a Tiempo Extra. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, María Auxiliadora? De verdad que un gustazo estar contigo el día de hoy. Eh, Conversar y compartir algunas de las experiencias, de las vivencias que hemos tenido. He tenido la oportunidad de asistir a varios o ver varios de tus podcasts, tanto en audio como video, y es bastante reconfortante escuchar todas estas experiencias de vida, ¿no? De personas como tú, de personas como yo y de personas como las que nos están escuchando. Aprovecho de enviar un caluroso saludo a toda tu audiencia, a tus seguidores, y felicitarte por esta iniciativa y este proyecto que de cierta forma nos une, nos permite aprender y agarrar fuerzas, tomar fuerzas para continuar en este camino. Muchísimas gracias por estar aquí, Luis. El aprendizaje es valioso y tal como lo has dicho, nuestras historias inspiran y nuestras historias sirven de soporte para tantas otras personas que están actualmente atravesando algo similar. Para comenzar a hablar un poco de lo que ocurrió, Luis, tendríamos que remontarnos al año 2018 y me da mucha curiosidad saber, previo a ese momento del diagnóstico, cuál era tu contexto emocional, familiar, ese momento vital en el que estabas. Bueno, María, como tú mencionabas hace unos instantes, yo me formé en las áreas de la salud. Yo soy odontólogo egresado de la Universidad de Carabobo y posteriormente, una vez que egresé, a los pocos años, a los 4 años aproximadamente, me especialicé o me dediqué a hacer la especialización en el posgrado de cirugía maxilofacial en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Pasé los 4 años siguientes en la residencia del posgrado, que como el programa lo exige, pues debe cumplirse de esa manera.
Hasta ese momento realmente fue que yo ejercí la odontología de manera convencional, una vez que ya me dedico a la especialización. De ahí en adelante me dedico es a la cirugía maxilofacial como carrera. Adicionalmente, bueno, como todos, ¿no? Tenemos algunos hobbies, algunas otras Sí. inquietudes y actividades en paralelo y entre ellas, bueno, como bien dices, más adelante conversaremos un poco más de eso. Pero para responder tu pregunta en el tema del contexto, eh, también he tenido cierta inclinación por algunas artes. Me gusta mucho el tema de la música, la interpretación y la fotografía, que Qué también me ha bien. acompañado desde hace ya unos 12 o 13 años como una parte de las actividades a las que me dedico. Ciertamente, cuando hablas del contexto, sabemos que es importante en el desenvolvimiento de cualquier ser humano. Y con esto acarrea muchas veces situaciones que no siempre tenemos la capacidad de la madurez para poder lidiar con ellas, ¿no? Me pudiese remontar un poquito más atrás del 2018, porque pues no es un secreto para nadie que veníamos ya en el país teniendo algunas complicaciones en la vida cotidiana, algunas dificultades, ¿no? Sí, Asociadas pues con la incertidumbre y la inestabilidad laboral, teníamos temas de escasez, cosas que nos afectaron pues a todos los venezolanos y que según recordamos fue como el pie inicial para que mucha gente pensara en migrar del país, ¿no? Buscando pues una mejor estabilidad, un futuro pues para ellos y para su familia. es Eh, cierto. Fue un momento donde hubo una ola migratoria importante, es cierto, Luis, sí, eso. fue como un pico muy alto que marcó en lo que después vendría como lo que se conoce como la diáspora, ¿no? Sí. En todo caso, yo incluso junto con mi esposa, habíamos considerado y de hecho actuamos en favor de migrar, ¿no? El primer destino fue Colombia, pues porque ya era una sociedad, una comunidad que conocía, pues había estudiado mi posgrado allá. Pero volviendo un poquito al tema del contexto, María, fueron años complejos para mí, fueron años complejos para todos, pero en especialmente para mí porque se estaban juntando muchas cosas que yo no manejé de la forma adecuada. Nuestra hija acababa de nacer, nuestra hija en ese momento tenía 2, 3 años, ya había nació en el 2015. Y para finales del 2017, ya inicio del 2018, había muchas cosas juntas que no estaban alineadas de una manera positiva. Cuando hablo de que uno muchas veces no tiene la madurez o la estabilidad emocional para manejar las cosas, es delicado porque uno no se va dando cuenta, María. Uno no se va dando cuenta que te empiezas a sentir agobiado por las cosas Vamos entrando y en una espiral, Luis, a mí también me ocurrió y no lo notamos, realmente no lo notamos. sí, y es como una bola de nieve, ¿no? A la cual se van agregando cada vez más cosas y para pesar las cosas que se van agregando cada son negativas. Entonces, toda esta situación me fue volviendo una persona irritable, me fue volviendo una persona con cierta soberbia, con cierta, hasta pudiera decir hasta cierto punto egocéntrico, donde uno siempre busca los culpables en los demás, empiezas a tener Ujú. problemas incluso intrafamiliares, la cotidianidad, la paternidad en mi caso, que también la manejé de una manera un poco exagerada, era padre Pero primerizo. claro, es demandante, la paternidad y la Sí, maternidad es muy demandante, Luis, y son retos que llegan y hay que asumirlos, pero a veces tú tienes mucha razón, no lo hacemos de la manera más correcta. sí. Entonces, así como más adelante te voy a hablar de la ecuación perfecta para salir de las situaciones, en ese momento yo pudiera decir que estaba gestándose la tormenta perfecta. ¿Ok? Todo Ujú. giraba alrededor de una manera que además yo eh, le ponía leña, como quien dice, al caldero, ¿no? A la A ese fogata. fuego.
Sí, entonces fue esa mezcla de emociones, de situaciones externas que tú no puedes controlar y que no fueron llevadas de la mejor manera, y que hoy en día yo atribuyo con bastante responsabilidad en lo que sucedió. Y vuelvo y digo de nuevo, una responsabilidad que partía en gran manera o en gran medida de cómo yo estaba sobrellevando las situaciones. Sí, yo creo, Luis, que la gestión emocional tiene un peso importantísimo en todo este tipo de diagnósticos. Tú fuiste diagnosticado con una leucemia en el año 2018 y es de lo que vamos a hablar más adelante. Pero en el caso particular mío, cuando yo recibí el diagnóstico del linfoma, resultó algo muy similar. Yo también venía de una mala gestión de emociones, de un estrés y de una sobreexigencia importante. Y cuando uno revisa los artículos, por ejemplo, de psiconeuroinmunología, cuando uno ve la asociación estrés crónico, cáncer, allí hay muchas publicaciones, Luis, hay mucho material que se sigue revisando porque el tema está descrito. Hay todo un eje neuroendocrino que se afecta cuando sometemos a nuestro cuerpo a un estrés elevado y también el someter a nuestro cuerpo a lo que se llamaría la inflamación crónica hace que el sistema inmunológico se debilite. Entonces, yo también estoy un poco de tu lado en ese análisis que haces. ¿Cómo ocurre, Luis, el diagnóstico de esta enfermedad? ¿Cómo ven la alteración en los niveles de estas células en sangre? ¿Cómo se produce los primeros síntomas? Sí. Bueno, fíjate que toda esta situación fue llevando a un malestar permanente en mi vida cotidiana. Yo me había vuelto incluso una persona bastante pesimista, ¿ok? Sobre todo cuando luego de intentar hacer el proceso migratorio por el canal regular, yo no recibí una aprobación de la visa laboral. Entonces, cuando yo regreso al país, regreso más frustrado, regreso más molesto, regreso con una actitud aún incluso, sí, peor que la que tenía previamente. Y tú acabas de tocar un punto importante, que es el de los antecedentes y lo que está publicado en relación al efecto que produce definitivamente el mal manejo emocional sobre la fisiología del ser humano. Y en ese sentido, ese pesimismo no me dejaba ver o me tenía enmascarado los síntomas que yo había empezado a tener. En los Ujú. últimos, a mitad de año del 2018, yo empecé a presentar una fatiga crónica, un cansancio permanente. Para mí levantarme en las mañanas era una proeza. Qué casualidad, Eh, fue lo mismo, Luis, que yo experimenté. A mí todo se inicia con una fatiga crónica, ¿no? exactamente. Y irritabilidad, pérdida del apetito, pérdida de peso, cansancio, como te comentaba, cefalea, dolor de cabeza. Yo históricamente nunca me duele la cabeza. Y yo no terminaba de escuchar mi cuerpo, ¿no? Yo pensaba que, bueno, esto es producto del mismo estrés, del mismo pesimismo que cargo, de la misma situación, hasta que llegó un punto en que un día manejando me estaba quedando dormido, sin tener razones para, no había trasnochado, no había estado, ¿sabes? Y entonces dije, no, Nada extraordinario. esto no está bien. Y lo primero que uno piensa, bueno, debo estar teniendo algún cuadro anémico. Y mi contacto a mi hermana. Mi hermana es bioanalista. Mi hermana es bioanalista y le Ujú. comento, oye, quiero hacerme una hematología, un perfil para ver cómo están mis valores porque no me estoy sintiendo bien. Y para que yo en ese momento dijera eso era porque realmente mi hermana dice, no, sí, claro, vente al laboratorio y hacemos tomamos la muestra y hacemos el análisis. Y bueno, efectivamente así fue. Fui a su oficina, fui a su laboratorio. Y ella me dice, bueno, espérate mientras hago un escaneo preliminar antes de imprimirte el resultado. Y cuando ella sale y me ve con los ojos así como un par de platos, Ujú. yo me quedo, ¿qué pasó? Me dice, Luis, vamos a repetir el examen porque es que tus leucocitos me salen por encima de 30.000.
Exacto, los glóbulos blancos muy elevados, Luis. exageradamente elevados, que como bien sabemos, los glóbulos blancos que se encargan del tema de la defensa de nuestro organismo suelen tener unos valores altos cuando hay alguna infección, pero que raramente pasan los 10.000. Claro. Y cuando eso sucede, que pasas bueno, por encima ya de 30.000, ya ni siquiera se habla de un cuadro infeccioso, ya se puede hablar de una anomalía en Ujú, la producción y en la calidad de estos glóbulos blancos. Entonces, claro, cuando ella ujú. me dice eso, inmediatamente, sin Y yo uno como tener conocimiento, médico, sí, obvio, analista también piensa en enfermedades linfoproliferativas, ¿no? O sea, sí. entonces, claro, sin tener conocimientos profundos, porque lo que recordaba yo era lo que había visto, sobre todo en mi posgrado, cuando cursé patología y fisiopatología, Ujú. donde le queda a uno como una nemotecnia, unos valores de leucocitos por encima de 30.000, ya se puede estar hablando de una neoplasia a nivel medular o de una leucemia. Entonces, claro, yo me quedo como que, ok, vamos a repetirlo porque siempre hay un margen a un error. Ella Sí. repite el examen y me dice, Luis, igual. Y no solo eso, sino que tengo un muy alto porcentaje de células inmaduras. Entonces, claro, Claro. ella se preocupa, ella se asustó y paradójicamente yo lo tomé con serenidad, ¿no? Porque quería como ordenar mis ideas. Aquí quisiera hacer un inciso, María, porque hay algo Sí, que por en este favor. momento a nosotros como familia nos toca profundamente. Y es que eso fue el 2018, 2 años antes, mi suegro, el papá de mi esposa, había fallecido de un mieloma múltiple, ¿ok? Que Claro. también entra dentro de las patologías cancerígenas en la Ujú. línea de sanguínea, ¿no? En la línea mieloide. Entonces, Sí. claro, estando tan reciente y teniendo esta noticia, wow, tengo que ordenar mis ideas. Llamo a mi esposa, le comento, mira, hoy mismo vamos a consultar con un internista, que creo que fue la mejor decisión que pudimos haber tenido, para que nos oriente y nos diga, pues, qué debamos hacer. Ese día nos dirigimos a un conocido centro médico acá de la ciudad y por cuestiones del azar, diría yo, el que estaba de turno, eh, y lo puedo mencionar con toda la Sí, gratitud por del favor. mundo, el doctor Franco Lota, un internista Claro. de acá de Ujú. Valencia, un ser especial en muchos aspectos, estudioso y apasionado por su profesión. Me recibe en la consulta y él ve los exámenes y me ve y me dice, ¿tú sabes lo que tienes? Le digo, pues no lo sé a certeza, pero me imagino que estamos hablando de una leucemia. Y me dice sí, y por las características es muy probable que sea un cuadro agudo de leucemia. Entonces, él me pone en contacto con otro gran especialista, el doctor Marcos Hernández, que Claro. por Mi mucho tiempo profesor, sí, sí. claro, y que por mucho tiempo fue director del Ujú. área de trasplante medular acá en la ciudad de Valencia. Y Sí. esa misma, ya era de noche, esa misma noche me recibe. Obviamente todo está sucediendo muy rápido y en ese momento estamos mi esposa y yo solamente. Y yo le digo, bueno, vamos a organizar en el futuro más inmediato cómo vamos a ir tomando toda esta situación. Y teniendo el antecedente de mi suegro, como te decía, pues ya había un ambiente bastante tenso y a la vez de tristeza, ¿no? Mezclado porque uno no deja de asociar este tipo de patologías con los desenlaces fatales. Vamos a estar claros, todos vamos a fallecer tarde o temprano, Sí. pero Claro. que te lo aceleren o que te digan, mira, la cosa va en esta dirección de una manera más acelerada, no deja tranquilo a nadie. Entonces, lo No, y curioso es teniendo que, también a tu hija tan pequeña, Luis, claro, es una noticia, por supuesto, impactante y allí también quiero rescatar el valor de tu esposa, de poder acompañarte, de estar allí para ti, de toda tu familia, de tu hermana, que es la que recibe ese resultado mira, inesperado. Y qué importante eso, que estabas allí con ellos. ese tema que lo voy a mencionar más adelante cuando entremos en el tema de la hospitalización. Yo creo que merecería un capítulo aparte de hablar de la gestión que tuvo que afrontar mi esposa y mi familia con toda esta situación. Pero volviendo al tema del diagnóstico, Ajá. cuando el doctor nos recibe, Sí. el doctor Marcos Hernández es una persona
bastante austera al principio, ¿no? En la manera en cómo se comunica las cosas y pienso que es la manera idónea de hacerlo, ¿no? Porque te habla Sí. bastante claro desde un principio y tú te ubicas en la situación que estás afrontando. Y yo le venía diciendo a mi esposa, bueno, vamos a planificar esto en los próximos 5 años, le decía yo, ¿no? Vamos a organizar nuestra vida en los próximos 5 años porque quizás es el tiempo de promedio de vida. Yo dentro de mi ignorancia de lo que estaba sucediendo a profundidad, porque de nuevo, vamos a comentar, te voy a comentar más adelante ciertos paradigmas que uno tiene en cuanto al cáncer y en cuanto a este tipo de enfermedades malignas que te nublan un poco las esperanzas y que te nublan un poco el entendimiento objetivo. Pero en todo Sí, caso, pero cuando... viéndolo desde el punto de, disculpa Luis, viéndolo desde el No, punto tranquilo. de vista de los pronósticos, cuando uno tiene un paciente pediátrico y un paciente adulto, siempre va a tener mejor pronóstico el pediátrico, Luis. Sí, O sea, viéndolo desde el punto de vista, tú tenías la desventaja de estar en ese grupo etario. Y aunque hay variantes en las clasificaciones de las leucemias y por suerte hubo una solución y una alternativa, sabemos que son enfermedades agresivas, así que el factor miedo está presente porque hay un contexto que lo favorece. sí. Sí, en definitiva es una situación que te pone a prueba en muchos niveles. Y una vez que conversamos con el doctor Marcos y me hace el frotis, me hace la punción para hacer el frotis, pues su gran experiencia le hizo capaz de en ese frotis ya llevar un diagnóstico presuntivo. Y por la morfología de las células que estaba viendo, nos dice, mira, esto es muy probable, necesitamos hacer un examen especial de aspirado medular, pero esto es muy probable que sea una leucemia mieloide aguda. Entonces, claro, en ese momento para mí seguía siendo dentro de un mar muy amplio y no había como que organizado toda esta materia de los subtipos, de la fisiopatología, ¿no? De cómo evoluciona cada una de estas variables de la leucemia. El impacto es cuando el doctor me dice, esta leucemia, eh, que normalmente se presenta en personas adultas de entre los 40 años hacia adelante, es muy violenta. Es muy violenta en su primera etapa. De hecho, hay un 90% de posibilidades fatales en los primeros 30 días del diagnóstico. Wow, Luis. Y Ujú, entonces en escuchar ese eso. sentido nos reseteamos otra vez porque estábamos haciendo planes a 5 años y No, me no, ya acaban te de dijeron decir, que para allá no. Qué decir fuerte, sí. que hay posibilidades de que en los próximos 30 días las consecuencias terminen en una fatalidad. Ujú. Y eso me lo reconozco, en ese momento me quedé, sí, en shock, como suele decir uno, y me derrumbé de una manera bastante digna, pudiera decirlo, ¿no? Porque no solía Es ser, muy o no, humano. sí, pero yo no solía ser y no suelo ser una persona que exprese las emociones de una manera eh, indiscriminada. Ok. Entonces, me guardé todo ese tema, pero sí me sentía sumamente devastado. Y esa noche, bueno, el doctor nos sugiere, mira, sería ideal que empezáramos el tratamiento cuanto antes, si es posible, mañana mismo. Y yo le digo, bueno, doctor, o sea, todavía déjeme organizarme y yo le estaremos en contacto para ver si el lunes, eso fue un viernes, si mal no recuerdo, y yo digo, no, a ver si el lunes entonces ya nos dirigimos pues a la clínica para gestionar el seguro, todo lo que había que hacer para gestionar la hospitalización. Y resulta que al día siguiente yo amanecí con petequias y hematomas en el cuerpo, hemorragia gingival, o sea, sangrado en las encías, y fue una Ujú. alerta directa porque luego, pues, como me documento, uno de los riesgos más altos de la leucemia mieloide aguda es la hemorragia, las hemorragias internas, porque los leucocitos, Sí, digamos que anormales, van reemplazando y se va
digamos que tienes una carencia importante de las otras células fundamentales, como las mismas plaquetas, como los mismos Claro. glóbulos rojos. Entonces empieza a haber una Entonces, descompensación muy grande. sí, viéndolo desde ese punto de vista, Luis, era un panorama bastante adverso para iniciar un tratamiento. O sea, me imagino que ellos te estabilizaron y una vez que tú ya estabas mejor, ellos comenzaron con los ciclos de quimioterapia. ¿Cuánto tiempo, Luis, duró el tratamiento completo de la quimioterapia y cuáles son las ventajas y desventajas que tú puedes identificar de ese tratamiento? Bueno, como muchas otras patologías en esta línea, la quimioterapia suele tener dos grandes bloques, ¿no? Un bloque endovenoso, que muchas veces puede incluso conllevar a un trasplante de médula cuando es necesario, cuando no se logra la remisión en ese primer bloque, y luego viene una fase de mantenimiento, ¿ok? El primer bloque de quimioterapia endovenoso lo tuve que iniciar al siguiente día del diagnóstico, porque se necesitaba de forma agresiva empezar Claro. a resetear la médula ósea, porque es lo que se busca, ¿no? Que haya Como como que volver a educarla. sí, una Sí. supresión al 100% de las células anormales para estimular a que haya una nueva generación, por decirlo así, de células normales. Y eso venía seguido de 3 ciclos más endovenosos. Cada ciclo tenía una duración de 5 días, ¿ok? Ujú. Y sí, en resumen, es una quimioterapia muy, muy fuerte, muy agresiva. Y una vez culminado esa fase de endovenoso, al año siguiente, ya en el mes de enero, febrero, yo debía iniciar la terapia de mantenimiento, que la mantuve, valga la redundancia, durante 2 años más, con Ok, pues las indicaciones y las limitaciones pues que eso puede tener, que más adelante te puedo ir comentando al respecto. de los oncólogos, claro. Sí. Ahora, el tema es que, como bien decías tú, mientras más avanzados estamos en edad, la respuesta suele ser un poco más precaria. Y afortunadamente pienso yo que al no tener historia de enfermedades, de una historia de enfermedades pasadas, eso jugó a mi favor. Eso jugó a mi favor, pero el ataque inicial fue tan fuerte, María, que lamentablemente yo a los 2 días de la hospitalización y de haber iniciado la quimioterapia, tuve que ser ingresado a la unidad de cuidados intensivos por una descompensación Mm. muy severa que tuve, Ujú, principalmente por un edema pulmonar y ujú. por una trombocitopenia, que es una caída Disminución de las plaquetas. masiva de las plaquetas. Yo llegué a tener las plaquetas por debajo de 10.000 y Claro, para eso, explicarle un poquito a a la audiencia y a quienes también nos están viendo ahora en YouTube. El problema de la disminución en el contagio de las plaquetas es que se producen sangrados, son sangrados espontáneos y esos sangrados pueden ser masivos, que pueden llevar a la muerte. O sea, la persona necesita recibir estos concentrados plaquetarios y eso solo se puede hacer en una unidad hospitalaria, pero tu descompensación debió ser tan grande, Luis, que ameritaba que tuvieses los cuidados de una terapia intensiva. sí. Entonces, esa fue cuando yo empiezo a tener esta disnea incontrolable, la dificultad para respirar producto de la acumulación de líquidos, porque yo estaba siendo transfundido de manera también acelerada, pues para poder de alguna manera compensar en lo que yo estaba deficiente, ¿no? Que en ese momento, como bien lo has dicho, eran plaquetas, eran glóbulos rojos, eran leucocitos que estaban en sus formas no maduras. Y todo ese abordaje me generó pues un acumulamiento de líquido, una acumulación, perdón, de líquido a nivel pulmonar, y eso me conllevó a un edema. Ya no era compatible la ventilación, la respiración de forma habitual, y yo necesitaba ser entubado pues para poder tener algún tipo Claro. de respirador. Y fue el momento en que yo sentí un miedo muy grande, porque fue el primer momento en que dije, bueno, aquí fue Claro, y en momento todo, cumbre, Luis.
y te viene además, porque yo pienso que cuando uno se encuentra en esa situación, ciertamente uno tiene el miedo de dejar de existir, pero yo pienso que el miedo Ujú. más profundo, María, siempre va a ser, ¿qué va a ser de las personas que cuentan contigo? Sí, sin Y duda, Luis. Ujú. inevitablemente lo primero que me viene a la mente fue pues, mi hija. En ese momento tenía apenas 3 años. Y entonces tú dices, wow, ¿por qué tiene que ser así? Porque entonces viene una serie de cuestionamientos que después tú vas sanando también, porque esa es parte del proceso de poder perdonarte a ti mismo, de poder sentir paz al saber que si suceden algunas cosas, pues lo que hay que hacer es tomar las riendas de lo que está en tu control y actuar sobre eso y simplemente otras cosas no puedes y tienes que dejarte llevar. Y en cierta forma en ese momento yo tuve que dejarme Sí. llevar. Ujú. Y Es una entonces, dualidad, Luis, donde tenemos que tener coraje para aceptar los tratamientos, todos los pinchazos que te coloquen el respirador artificial, pero también tienes que tener esos momentos de vulnerabilidad y de decir, estoy abatido, esto me está superando y sentirte como un ser humano en un conflicto mal, es normal. y ahí de nuevo empiezan a sumarse algunos paradigmas o algunas creencias que uno tiene. Yo hasta ese momento, para mí, la unidad de cuidado intensivo era sinónimo de prolongar lo inevitable. Sí. ¿Ok? Alguien entra a terapia intensiva, bueno, es prolongar lo inevitable. Y hasta ese momento yo lo veía así, porque había conocido, tenía la experiencia de otras personas que no habían salido airosas de la situación. Entonces, pues nada, converso yo en las últimas palabras con mi esposa y le digo, no nos queda más que confiar en nuestro equipo médico y vamos a hacer todo lo que sea necesario para salir de esto de la manera que nos está indicando. Y yo le digo, solo tengo una gran preocupación, es que cómo vamos a costear todo esto, porque todos sabemos Ujú. que las unidades de cuidados intensivos, entonces era una mortificación más adicional, ¿no? Y claro, mi esposa en ese momento lo primero que me dice, olvídate de eso, olvídate de eso. De repente Tú vamos preocúpate a, por lo esencial, sí, que lo demás lo resolvemos nosotros. y me dice, quizás tengamos que pedir algún tipo de ayuda, me dice ella, ¿no? Y yo le digo, no me gustaría, yo quisiera que esto se mantuviese lo más discreto posible, o sea, que lo más... Eso fue imposible, María, y creo que además fue en esa etapa lo mejor que nos pudo haber pasado, porque lo que vino a continuación fueron 11 días, permanecí 11 días en la terapia Ujú. intensiva. Yo desperté como en el séptimo día de haber estado en la Ujú. terapia y como seguramente has tenido la experiencia con otros pacientes, todo es muy confuso porque estás Sí, sometido a una serie de medicamentos, de drogas que te mantienen sedado, entonces tú tienes como ciertas alucinaciones, como ciertas experiencias que no sabes si son reales, si son producto de tu imaginación, pero sí logré, digamos que tener momentos de claridad donde yo decía, yo tengo que estar convencido de que voy a salir de esto. Y la razón principal de esa convicción era mi familia y en especial era mi hija. Y aquí te cuento claro, brevemente, sí, exacto, hay una anécdota, Luis, que me encantaría rescatarla. En nuestra conversación previa, tú referiste un momento muy particular en el que tú sentiste realmente que no lo ibas a lograr. Y eso es una sensación muy personal, Luis, es algo de que, ¿cómo medirlo? A lo mejor los parámetros de laboratorio, el médico decía, bueno, está estable, pero tú sentiste, yo no lo creo superar. Yo no creo superar esto. Y tú tienes un encuentro con tu hija, cuéntanos qué pasó ese día. bueno, realmente el encuentro con mi hija se vino después, cuando yo logré salir de la terapia intensiva. Antes de eso, hay una anécdota o hay una experiencia que yo considero importante compartir. Quería Sí, por favor. contarte quería contarte era que estando yo yo digo a manera de chiste hoy en día que yo me sentía como un niño en la Matrix, ¿no? Tenía mangueras y tubos por todos lados. Y yo estoy viendo que yo tenía en mi mano una fotografía donde estábamos los tres, mi esposa, mi hija y yo. Y yo Ujú. me aferraba a la fotografía y yo decía,
Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ya desperté, ya de aquí en adelante es recuperarse y hacer toda la terapia respiratoria que toque hacer y toda la cosa. Y yo entre mi confusión, yo decía, no, cuando finalmente me dicen, mira, vamos a pasarte a la habitación, vamos a piso, yo lo primero que digo, ¿dónde está mi foto? Devuélvanme mi foto. Y la enfermera me dice, ¿cuál foto? La foto que yo tenía, y, no, señor, usted no podía tener una foto en las manos estando en la terapia. Ay, Pero qué claro, belleza, Luis. cuando yo llego a la habitación y me instalo y todavía con toda la confusión le digo a mi esposa, no, diles que me devuelvan la foto. Y entonces ella dice, ¿cuál foto? Esta foto y la saca de la cartera, ¿no? Y entonces yo, ¿y tú por qué la tienes? Y yo le digo, bueno, porque siempre la he tenido yo, Siempre me la he dice ella, tenido. ¿no? Y dice, yo sí te la mostré cuando iba a visitarte a la terapia, pero yo la cargaba conmigo porque yo no podía dejar cosas ajenas al ambiente de la Claro, terapia en la sí. terapia, yo te la mostraba. Entonces, claro, a mí me quedó eso en esa alucinación, en ese estado de confusión y yo juraba que yo tenía la foto. Pero el anécdota va en que ese fue, llámelo como lo quieras llamar, pero fue mi motivo de aferrarme a algo materializado en algo que yo creía tener en mis manos y Bueno, me un daba la fuerza amuleto, para regresar. claro, fue un amuleto que tu mente fabricó, Luis, para darte la fortaleza que necesitabas y continuar Exactamente. ese tránsito tan difícil. Sí. Y en paralelo, María, aquí viene otra cosa maravillosa que ocurrió y tiene que ver un poco con la no discreción de cómo se Ajá. manejó la situación. Porque cuando yo despierto y me dicen, las enfermeras me dicen, ¿y usted quién es? Que este es alguien importante, ¿ok? Yo le digo, no, ¿por qué? Porque es que aquí no ha venido a dejar venir gente, no ha dejado de venir gente. Ha venido gente de muchas partes, han traído insumos, han preguntado qué necesita. Y aquí yo tengo la oportunidad, María, de hablar en público con relativa frecuencia porque yo tengo un programa del cual te voy a contar más adelante de educación continua del cual te doy detalles más Claro. adelante. Entonces tengo oportunidad de hablar en público, bueno, y fui profesor de la Universidad de Carabobo durante 16 años en el área clínica de cirugía bucal. Y quiero dar las gracias, quiero aprovechar como lo he hecho siempre en Ujú. estas oportunidades que tengo de hablar en público, quiero dar las gracias para dar un gran, 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 gran agradecimiento de todo corazón a la comunidad odontológica y a la comunidad Ujú. universitaria Claro. porque de una manera sin precedentes y que me lo comentan todavía colegas hoy en día, se abocaron a estar ahí al pie del cañón. En el banco de sangre se hacían colas de personas que iban a donar sangre, a preguntar, a llevar insumos, a recolectar medicamentos. Y Qué asimismo, bonito, Luis. no, eso fue una cosa de verdad que todavía por mucho tiempo estuve muy abrumado, porque uno se siente abrumado ante eso y tú dices, Claro. a veces me había dicho, seré digno de todo lo que está pasando. No, por supuesto, Luis, y yo creo que la gratitud es un milagro. En ese momento a ti te ayudó mucho, pero también tienes que pensar en ese boomerang que es la vida, que algo tienes que haberle entregado tú a tus estudiantes y a esas personas que por azar conociste para que de alguna manera retribuyeran en ese momento de dificultad esa ayuda. Y yo creo que a ti también te queda como ser parte de esa cadena de favores, Luis. O sea, Sí, más en adelante también te va a definitiva, tocar a ti de pronto sí, ayudar a alguien más, ¿no? Y eso es lo así ha bonito de sido, la vida, así ha la sido. Y, solidaridad. y el otro gran saludo y agradecimiento inmenso es a la comunidad de trabajadores de la planta San Joaquín de Polar, donde casualmente mi esposa hace vida en esta empresa. Y desde el Ujú. seno de los trabajadores, la solidaridad que también mostraron para con mi esposa, para con mi familia y para conmigo también alcanzó muchos niveles, desde Qué las bueno. oraciones, desde Ujú. la parte de insumos, medicamentos, y en lo que fuese necesario estuvieron también ahí al pie del cañón. Entonces, de más está, por supuesto, no dejar por fuera a la familia de sangre de uno, ¿no? De nuestros padres,
la familia de mi esposa, Claro, pero eso hasta cierto punto uno se lo espera, porque es con quien tú cuentas sí, durante toda tu vida, ¿verdad? Y en ese sí, sentido fueron, es lo esperable. fueron infalibles, pero el gesto de personas ajenas y que incluso hubo colegas que estaban fuera del país, en esa diáspora que se empezaba a generalizar, gente que me escribía desde fuera de Venezuela y preguntaban cómo te ayudo, qué necesitas, cómo te lo mando. Y fue una cosa que de verdad, como tú dices, luego yo tuve que redireccionar muchas cosas al centro al hospital central, al departamento de trasplante de médula, porque de verdad que tuve que recanalizar muchas de las cosas que ya no estaba necesitando y que fueron de inmenso valor para ese momento. Y es como tú dices, ser parte de esa cadena de favor. Sí, qué importante, Luis, sentirnos parte de un todo, saber que no estamos solos en ese momento de vulnerabilidad y donde tu estado de salud estaba muy comprometido. Recibiste no solo la terapia medicamentosa, sino también ese abrazo cálido de conocidos y desconocidos que te ayudó mucho. Cuando retomamos el tema de tu hija, Luis, yo lo había conversado también en otros episodios, el papel que tienen los hijos y la familia en ese rescate intencional. Recuérdame esa anécdota en la que ella te visita y tú dices, no, no te voy a dejar, yo voy a dar la pelea hasta el final. Sí, bueno, para poner un poquito en contexto la situación, yo luego de ese episodio de la terapia, yo pasé a un aislamiento relativo, donde no podía ver sino a personas muy puntuales. Entre ellas, pues, por supuesto, mi esposa y personas que autorizadas bajo ciertas medidas especiales de bioseguridad para, pues, por la gran inmunosupresión que uno termina teniendo de todo esto. Y yo no podía ver a mi hija. Yo no podía ver a mi hija. Las poquitas veces que la veía eran espacios muy breves donde ella entraba también disfrazada con todo la tapaboca, gorro, tapa, gorro, tapaboca, bata y todo era muy distante a pesar de lo, adicionalmente a lo mal que yo me sentía. Te lo había dicho previamente y quiero aprovechar para destacar el increíble rol de mi esposa como madre, como gestora de todo lo que después vino a continuación, que tenía que ver desde administrar los recursos hasta gestionar el tema de los medicamentos y la quimioterapia. No estuvo nada fácil para ella y No. siempre se lo reconozco. El tema es que cuando yo finalmente logro salir de la hospitalización, que fue veintitantos días después, yo estuve casi 40 días haciendo vida en esta clínica, y cuando regreso a nuestra residencia, a nuestro apartamento, la situación no era muy distinta en cuanto a los cuidados, ¿no? El aislamiento, y que no podía de manera frecuente ver a mi hija. Y eso generaba, ¿sabes? Una ansiedad muy grande, y aunque ella estaba muy pequeña para ese entonces, yo también notaba que eso la estaba afectando. Claro. El tema, María, es que no siempre somos capaces, desde el punto de vista fisiológico, de ir tolerando el tratamiento. Y a pesar de que el primer ciclo lo llevé bastante bien, para el segundo ciclo tuve una descompensación muy severa, que fue enmarcada dentro del tema algo común para todos los que pasamos por esta situación de quimioterapia, que es la mucositis. Ujú, la mía Y fue bárbara, Luis. Yo también pensé que no lo lograba por las lesiones en boca tan severas. Es muy sí, difícil. mi afección principal fue en la parte superior del tubo digestivo, el esófago, ¿no? La Ujú. faringe y el esófago, y no podía deglutir alimentos. Y empecé a deteriorarme progresivamente porque estuve cerca de 30 días donde a duras penas lo que podía administrarme era ciertos líquidos. Hay muchas Yo personas que piensan, Luis, que la pérdida de peso es producto de la quimioterapia o porque ya no tenemos apetito. Y realmente la pérdida de peso viene dada principalmente por esas lesiones en la mucosa oral, sí, que uno tiene deseos de comer, pero físicamente es imposible.
Entonces yo decía, bueno, apenas estoy en el segundo ciclo y estoy desmejorándome, no termino de recuperarme. Yo llegué a pesar 55 kilos. Wow. María, yo peso normalmente 76 kilos, o sea, tenía 21 kilos por debajo de mi peso habitual. Estaba sumamente débil. Las cosas más básicas necesitaba ayuda para pararme a ir al baño, para Sí. cepillarme los dientes, bañarme. No podía hacer nada solo. Y ese deterioro no tenía una salida pronta. Y hubo un día que efectivamente por segunda vez yo dije, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr, no estoy mejorando y en cualquier momento esto me va a conducir al deceso. Y mandé a buscar a mi hija al colegio porque Eso. Ujú. quería despedirme de ella porque sentía que en cualquier momento iba a desfallecer, ¿no? Obviamente la buscaron y cuando ya mi tema de inmunosupresión estaba un poco más estable, y ya tenía pues más cercanía con ella y entonces lo que hice fue abrazarla y nos pusimos a ver videos que yo solía hacerle a ella cuando estaba bebé, del embarazo de mami, perdón, de ella cuando empezaba a caminar, de ella cuando empezaba a hablar. Y entonces nos pusimos esa tarde a reír viendo esos videos y fue como que si me hubiesen conectado un cable 220. Qué bueno. De Qué verdad que impresionante, Luis. era lo que Ujú. necesitaba en ese momento. Y por segunda vez tomé aliento. Y disculpa que me emocione un poco porque es como volver a recordar todo Claro, ese no momento. es muy humano, Luis. Me reenergicé, por decirlo así. Y a pesar de que me Ujú. sentía igual físicamente, ese día dije, ¿sabes qué? Sí, sí, tengo que convencerme de que voy a salir adelante por ella, por todo, por mí y por todo el esfuerzo que está haciendo tanta gente para que esto se llegue a una resolución favorable. Y ese mismo día, María, yo tomé mi cámara, me hice un retrato Ujú. y me dije, no, no me importa verme como me quiero ver porque esto va a ser el recordatorio a mi yo del futuro, y así lo veía, ¿no? Sí, De que sí se pueden superar estas dificultades. Y me enfoqué en que esa fotografía yo la iba a tener en mis manos años como un después, antes y un después. Ujú. pero tenerla en mis manos, o sea, yo me visualizaba viendo esa foto sano y diciendo, Claro, wow, lo lo logramos. logré. Exacto, lo logré y lo Qué logramos. Porque yo importante, qué siempre importante. destaco que esto es la voluntad de muchas cosas y es donde yo te hablaba de la fórmula perfecta, la tormenta perfecta y Sí. esta es la fórmula Y perfecta que también, se ¿qué es alinearon las esta? cosas, ¿no? Sí. Sí, la parte que viene ahora, Luis, es la parte más emocionante, que es la de tu recuperación. Superados todos esos momentos críticos, tu estado de salud mejoró notablemente. Lentamente vas tomando el ritmo de tu vida, vas ganando peso y llega el momento en que entras en un estado de remisión. Por supuesto, ya tú nos comentaste que venía una fase de mantenimiento, pero ya se vislumbraba la llegada de un nuevo presente, digámoslo así, donde había una reinserción laboral, donde tú tenías que retomar el control de tu vida. ¿Cómo fue esa transición, Luis? ¿En qué momento tú dices, bueno, ya me siento lo suficientemente fuerte como para volver al trabajo? Bueno, fue un poquito más lento de lo que yo esperaba. Yo tuve que hacer mano de varias, am, sí, varias actividades, varias disciplinas, se pudiese decir, perdón, para poder ir mejorando. Eh, una vez que ya yo supero el tema de la mucositis y puedo empezar a alimentarme otra vez, eh, yo tuve que practicar algunas cosas que definitivamente me ayudaron. Y entre ellas estuvo el tema de la meditación. De la Ok, meditación orientada dentro del marco de la que tú mencionaste hace poco, de la psiconeuroinmunología.
¿verdad? Ujú, Porque afortunadamente me hicieron llegar los audiolibros, los CDs de ujú. la doctora María Elena Castejos Can, Sí, la doctora que Marianela es una referencia, ella está actualmente en Panamá, pero ella en Venezuela fue una referencia en el área de la psiconeuroinmunología. La doctora Marianela Castés tiene de verdad un trabajo muy sólido en esta área y yo también, Luis, a mí un querido amigo que por cierto se llama como tú, Luis, Luis Antonio me hizo llegar estos CDs y yo utilicé esta información a mi favor y también les recomiendo, Luis, fue de mucho provecho para mí también. sí, definitivamente hacer estos ejercicios de meditación donde tú literalmente conversas con tu cuerpo, conversas con tu organismo, conversas con tu sistema inmune y literalmente lo condicionas, lo intentas Sí. reprogramar y visualizas. Y uno de los aprendizajes más grandes de toda esta situación me tocó vivir es precisamente la visualización. Ahí yo radico el éxito de muchas cosas para mí y para muchas personas. Es visualizar las cosas, no que las voy a lograr, hay que ver como que ya las estás logrando, que están Ya, sucediendo. claro. Y la Sí. manera en como la doctora te lo hace entender en sus clases, en sus cursos y en estos CD, en estos audiolibros, es de una manera tan amigable, es de una manera tan gentil que uno queda, es como sintiendo esa paz y esa satisfacción de que sientes que estás haciendo algo por ti a nivel biológico, a nivel incluso espiritual, porque de eso se trata todo el tema de la visualización. Y eso fue Sí. definitivamente un antes y un después en mi situación también. Y yo quería comentar, Luis, que también les sirva a las personas como modelo el hecho de que tú y yo trabajamos en el área de ciencias de la salud. Yo soy médico y tú eres odontólogo y tuvimos la humildad necesaria para aceptar que necesitábamos ayuda. Y todo lo que sabíamos de inmunología estaba muy bien, pero el tener estas fuentes de información de la doctora Castés y seguir lo que nos decían estos audiolibros era importante. O sea, una persona con un ego que dice me lo sé todo, yo no voy a aprender nada de esto, está equivocada. O sea, Sí, eso me encanta que lo menciones porque a mí me pasó igual. Yo traté de escuchar la información con la mayor humildad posible. sí, y entonces uno va rompiendo paradigmas, uno va rompiendo como cosas Total. tradicionales y se abre pues a estas alternativas dentro de lo científico, por cierto, ¿no? Y que definitivamente pues sumaron al progreso. Yo tuve que ir poco a poco además desprendiéndome de ciertas cosas que desde el punto de vista farmacológico hubo un momento en el que yo estuve, para tolerar el dolor de la mucositis, administrándome opioides y eso me Sí. generó hasta cierto punto una dependencia y una tolerancia, porque cada vez necesitaba administrarme más pues para poder llevar Ujú. el tema del dolor y todo este tema de la convicción, todo este tema de la visualización, todo este tema jugó en favor de apartarme de esa vía, entre comillas, fácil de recibir un medicamento que te Ujú. produce un efecto versus la capacidad que tenemos nosotros de De generar tomar el el control de tu bienestar cuerpo. y de Ujú. generar el bienestar. Y ahí vienen otras cosas como que eh, pienso yo, María, que lo más difícil, por lo menos en mi caso, y es parte de mi aprendizaje permanente hoy en día, es el ser consciente de los malos hábitos. ¿Ok? Sí. Y cuando hablo de malos hábitos, no hablo solamente de al tener algún vicio como el cigarrillo, tomarse los tragos el fin de semana, no dormir temprano. No, hablo de malos hábitos desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de Importantísimo. actitud sobre todo, de actitud frente a Ujú. las cosas. Y como te venía diciendo al principio, mira, yo pienso que los seres humanos, cuando nacemos, venimos en neutro. Sí. Yo no creo salvo algunas condiciones psiquiátricas, algunas alteraciones de orden neurológico, de personas que hacen cosas fuera de los cánones establecidos, yo pienso que todos tenemos el cassette en cero.
el disquete, En el CD, como blanco, lo quieras sí. llamar, el disco duro. Y es Sí. el transcurso de nuestra vida lo que nos permite ir llenándose. Y yo no recuerdo de más joven que yo haya sido así. Y me fui dejando llevar por el pesimismo, me fui dejando llevar agobiado por el estrés, por la ansiedad, por las malas noticias. Y eso Ujú. definitivamente, si existe, y porque si existe un componente biológico que te predispone a padecer de una enfermedad como la leucemia, pues definitivamente el entorno en el Lo que tú te potencia. lo potencia. Exactamente. Entonces, Yo estoy llega este totalmente de momento. acuerdo contigo, Luis. Esa es mi teoría también y yo lo tengo clarísimo en que los cambios que nosotros podamos implementar ahora a nuestra vida, en nuestra vida, son de provecho porque como que despertamos. Hubo un despertar y un reaccionar a tiempo. Sí, entonces, disculpa que me haya extendido un poquito más en esta fase previa a la inserción laboral, porque pienso que fue fundamental en mi manera como yo empecé a ver las cosas a partir de ese momento. Claro. Y una vez en pleno tratamiento de mantenimiento, lo cual es como una especie de quimioterapia más suave, por decirlo así, que mantiene Ujú. controlado el sistema inmune, pero lo mantiene también suprimido. Recuerda que nosotros en las áreas quirúrgicas nos exponemos a ambientes que no son siempre los ideales para un sistema inmune como el que uno lleva cuando está en este proceso. Entonces, Sí. yo tuve que demorar un poco la reinserción al tema de volver a la práctica quirúrgica. Y lo que logré ir haciendo fue como que limitar mi tiempo laboral y el tipo de casos que yo llevaba a procedimientos. Fui orientándome cada vez a las cosas que no estuviesen directamente relacionadas con el quirófano, con el ambiente hospitalario, con el ambiente clínico a ese nivel, a nivel quirúrgico, y me dediqué un poco más a la consulta, me dediqué un poco más a la cirugía bucal, aunque a un día a día un poco más controlado, con menos variables que me permitieran a mí ir haciendo una transición. Pero justo cuando eso empezaba a tomar forma, viene el tema de la pandemia del COVID-19. Claro, Entonces, Luis, claro, claro, estando claro. todavía con la inmunosupresión y la terapia de mantenimiento, tuve que volver a echar para atrás, tuve que volver Ujú. a limitarme. Bueno, hubo una limitación para prácticamente todo el mundo. A partir Para todos. de Sí. marzo del año 2020, yo empecé a reintegrarme al trabajo en finales del 2019 y 2 meses después llegó la pandemia. Entonces, de nuevo tocó retirarse y las veces que podíamos hacer Claro. algo era como unos astronautas, ¿no? Entonces, ¿qué Sí. sucede aquí, María? Que de nuevo uno, o por lo menos yo, empecé a ver las cosas de otra manera, empecé a buscar a salir de mi área de confort y empecé a ver otras virtudes, otros talentos que uno tiene porque todos los tenemos en favor de reinventarse y en favor de hacer actividades que si bien te hacen sentir bien, te llenan, pues porque no también pueden generar un bienestar, digamos que para tu subsistencia, para tu tema Económico, socioeconómico, claro. ¿no? Qué Y bueno, Luis. y en esos momentos de la pandemia surge junto con un colega la idea de emprender en el tema de la educación continua y generar una serie una plataforma donde, ¿te acuerdas que eso fue una época donde uno tú prendías el Instagram o la computadora, el YouTube y había cualquier cantidad de colegas y especialistas llevando información de forma gratuita para eso, para emplear bien el Sí, tiempo que teníamos libre. Y nosotros pues sí, nos sí. sumamos nos montamos también en ese tren y al principio de la conversa te había comentado que yo tenía una afición que era el tema fotográfico. De hecho, Exacto. yo empecé a estudiar la fotografía en el año 2010 y al poco tiempo de haber culminado mis cursos de fotografía, me llaman del instituto donde yo había estudiado, un instituto que hacía vida aquí en Valencia, y termino siendo instructor de este instituto durante un par de años. Y toda esa información yo ya la venía
yo ya la venía mezclando con la pasión que también tenía por la odontología y creo un programa de fotografía clínica, o sea, fotografía orientada al sector médico y odontológico. Entonces, Es muy útil, Luis, se busca sí, porque muchísimo. Si es algo de calidad, además por el mismo tema aún de, más. de las redes sociales, donde todo el mundo quiere mostrar su trabajo y mostrar su trabajo de una manera Claro, profesional, sí hace falta un nivel de instrucción para poder llevar eso dentro de unos estándares, ¿verdad? Internacionales que te permitan estar al nivel de quienes están manejando eso. Entonces, bueno, esa fue como que la profesionalización de algo que yo venía ejecutando de una manera menos regular, pero con el tema de la pandemia se volvió una prioridad dentro de, mis ofertas, ¿no? Como claro. profesional. Y bueno, las cosas fueron evolucionando al punto de que hoy en día pues tengo un programa donde solo en la ciudad de Valencia cada 2 meses yo saco un adiestramiento para odontólogos, para técnicos dentales, para higienistas y a veces he tenido incluso médicos que quieren entrenarse en el tema de la fotografía clínica para registrar sus casos, para documentar, para ver la evolución, para tener un material de alto nivel a la hora de hacer publicaciones, presentaciones, congresos. Entonces ha sido algo que me ha permitido a mí, ¿sabes? Tomar esta pasión que yo tenía por la fotografía, juntarla con el amor que puedo tener por la cirugía o por la odontología y llevarlo al tema de la instrucción, donde me termina de cerrar el círculo con mi pasión docente, porque te había comentado Qué que había, bien, durante claro, claro. 16 años había Sí, sido profesor de la Universidad de Carabobo, y entonces todo eso, digamos que genera una propuesta interesante. No soy el único que hace esto. Hoy en día tenemos varios colegas muy buenos ujú. dentro y fuera del país que hacen fotografía clínica a manera de instrucción, pero Profesional, sí. yo orgullosamente puedo decir que tengo ya 12 años de manera consecutiva llevando un programa que además está avalado por la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo y que me ha permitido además, María, que hay una cosa muy interesante, que es conocer a tanta gente, conocer a tantos colegas y hacer una comunidad en la cual todavía personas que hicieron el curso conmigo hace varios años me escriben, mira, ¿qué opinas de esto? Que quiero Qué renovar el bien, equipo. Y entonces me ha mantenido en ese sentido bastante pleno claro. porque me ha permitido ver una nueva perspectiva que si yo, sin yo dejar de practicar la parte de cirugía maxilofacial, la parte quirúrgica, con las condiciones que te comenté hace unos minutos, me ha permitido darle Ujú. espacio de una manera muy profesional al tema de la fotografía. Y que te cuento, además, ha ganado tanto espacio y personas me lo han preguntado, me lo han solicitado, que por qué no extenderlo a otras áreas mediáticas y llevar la fotografía Claro, Luis, no por solo al tema supuesto, sería clínico, buenísimo. sino aplicar esta experiencia que yo tengo acumulada tanto en los años previos a la fotografía clínica como fotógrafo, a fotografía corporativa, a fotografía Ujú. creativa, artística, y es algo que estoy, de hecho, ya considerando de manera muy seria y muy pronto voy a materializar un proyecto en el cual voy a dar cabida de una manera más abierta a esa posibilidad. Excelente esa noticia, Luis. Desde aquí te estaremos apoyando. Además, eso me permite a mí hacer un puente perfecto también para darte las gracias por toda la ayuda que nos has dado a nosotros como equipo en tiempo extra y para también darte la bienvenida porque de ahora en adelante tú formarás parte de esta familia y yo me Gracias. siento pues demasiado feliz de contar con un profesional de tu nivel, porque además tienes la generosidad y la humildad, Luis, de compartir tus conocimientos y eso es algo que uno valora muchísimo. Y además toda esa cantidad de estudiantes y jóvenes que están aprendiendo de odontología y que seguro van también a beneficiarse de esta herramienta. Luis, ya para ir llegando como un poco al cierre de lo que ha sido esta conversación tan interesante, yo te quería preguntar,
en qué ha cambiado tu visión, no solo en la visión que tú tenías previamente de tu vida, sino también en la visión que tú tienes del mundo. ¿Cómo ese diagnóstico que ocurrió hace varios años ha modificado ese concepto de, sí, de ver el mundo de pronto con otros ojos o qué ha cambiado en ti a raíz de lo que ocurrió? Mira, María, esa es una pregunta que uno se hace, o por lo menos yo me hago permanentemente. Te decía hace poco que después de todo lo que pasó, después de ver eh, la participación de tantas personas y que te decía en conversaciones previas, a mí todo esto me hizo en parte recobrar la fe en la humanidad, ¿sabes? Ujú, Definitivamente ver el lado positivo de las cosas. Pero hay algo que desde mi punto de vista a veces se convierte como en un cliché o como en un paradigma y es el que todo el que pasa por una situación como la que tú y yo pasamos tiene un despertar brusco hacia una realidad nueva, diferente y maravillosa. Y en mi caso no considero que sea así tan tajante, ¿ok? Para mí esto ha sido un proceso en el cual hoy día aquí sentado contigo, yo también todavía tengo mis dudas, todavía tengo ujú, mis fantasmas, por decirlo así. Todavía se me aparecen hábitos y tengo ahora ujú, la posibilidad de identificarlos y neutralizarlos. ujú. Pero para mí, Importante eso, Luis. el proceso es haber visualizado lo que no estaba haciendo bien y visualizar cómo mejorar en ese aspecto. Yo tengo una anécdota en ese aspecto y era que yo le llamo la norma del pero. ¿Por qué? Ujú, Porque una de las muletillas que yo tenía, y fue algo que discutí en varias oportunidades con mi esposa, yo organizaba mis ideas, pero siempre había un pero. ok, Y para ponerte un interesante. ejemplo, mire, ¿cómo saliste en el último laboratorio? Y yo le dije, bueno, este, la hemoglobina subió un poquito, pero los leucocitos siguen muy abajo. Ujú. Si te das cuenta, la oración termina en algo negativo. Sí, claro, Luis. Ujú. Entonces, yo visualicé eso, lo hice consciente y cada vez que iba a responder algo, trataba de invertir la oración. Wow, qué Y increíble, qué bien. para poner el mismo ejemplo, la respuesta hoy en día sería, bueno, los leucocitos siguen estando bajos, pero la hemoglobina está mejor. ¿Ves cómo cambia el color del asunto? Qué valioso, sí, sí, O sea, como ¿dónde colocamos el foco? ¿Dónde es ponemos el foco, sencillo, es Luis? muy sencillo, pero es el poder de la palabra aplicada a la Sí. situación que estás afrontando. Entonces, empecé a aplicar ese tipo de conducta y yo soy testarudo, soy difícil para aprender, lo reconozco. Y tuve que bajarle un poquito al egocentrismo, a la soberbia, tuve que bajarle un poquito al querer siempre tener la razón y tratar de ser más objetivo siempre y ver las cosas con más empatía, verlas desde diferentes puntos de vista. Pero esa norma del pero me ayudó mucho a mí a agarrar mínimo. Lo Ujú. otro, María, que a mí me dejó esto fue reconectar con las cosas que a ti te hacen sentir bien. Y si ves atrás, Ahí mi, están. mi casa vive inmersa Sí. en la música, Qué bien, una porque herramienta fundamental para mí también. Fue de mucha ayuda la música, Luis. entonces, Yo no toco ningún instrumento, pero escucharla pero la me sanaba disfrutas el alma. y la disientes, y la música es una de de esas Sí. sensaciones que te generan emociones y te sientes pleno cuando la disfrutas. Y incluso desde el punto de vista de recuperación física, porque uno, la astenia, la fatiga, la imposibilidad Sí. de El movilidad, sedentarismo.
obligado por el tratamiento, La porque atrofia, uno sí, termina sufriendo una atrofia y una pérdida de masa muscular muscular importante. de todo Sí. esto, y la música y el interpretar un instrumento me permitió recuperar la habilidad que incluso yo había perdido para manipular mis instrumentos de trabajo. Y la digitación del instrumento me permitió volver a retomar esa fuerza a través de un mecanismo que además me generaba bienestar porque era música que estaba interpretando, música que estaba escuchando. Entonces, también me sirvió para reconectar y ni hablar pues del tema de reconectar en lo humano, ¿no? Con las Sí. personas que uno hace vida, reconectar con la familia, reconectar con los padres, reconectar hasta con la persona con la que convives, con tu pareja, porque en la cotidianidad uno se va desgastando, eso Hay normal, fricciones, es normal, es Luis. normal. La vida nos llena de presiones y de exigencias y es muy natural que uno a veces caiga en esa rutina y qué bello es reconectar y volver a encontrarse, sí. Y finalmente, para cerrar esta idea, eh, conciencia. Yo resumiría todo al final en un grado de conciencia que uno, y suena un poquito a eso, a cliché, de que eres más consciente de muchas cosas. Y a Pero veces somos más conscientes, las Luis, cosas sí. cotidianas, las cosas cotidianas las dejamos pasar. Y te cuento brevemente algunas cosas que parecen tonterías, pero el acto de peinarle a mi hija el cabello Ah, y, claro. ¿sabe? Y la estoy peinando y es sentir el cabello de ella en mis manos y sentir como, y Sí, decir, oye, esto seguramente en breve ya va a dejar de pasar, se va a peinar ella claro, sola. Luis. Pero es ese momento Sí. y no lo digo, no lo veo con nostalgia, sino lo veo Ujú. como disfrutar este instante o cuando a veces estoy caminando y me encuentro con unas plantas, una maleza y simplemente paso la mano tocando las hojas y digo, a ser consciente que estás tocando las plantas. Bueno, sí, yo recuerdo, Luis, que tú mencionaste que estuviste 40 días hospitalizado. Yo estuve 35 días hospitalizada ininterrumpidos, ¿no? Cuando yo regreso a la casa, nunca voy a olvidar eso, Luis. Yo entré, dejé todo, saludé y pasé a la ducha. Y cuando esa regadera yo la abrí y empezó a caer sobre mí, yo lo que hice fue llorar porque yo tenía 35 días bañándome en el baño del hospital. Entonces, no había valorado lo que era Claro, mi ducha en mi casa. O sea, esa las sensación de cosas yo más decir, sencillas. claro, claro, yo tenía un baño que compartía con otra persona que estaba, compartíamos las habitaciones, solo dos, pero y todo muy limpio, primer mundo, todo perfecto. No me refiero a eso, me refiero al confort de tu casa, o sea, a la tranquilidad de tú estar en tu hogar, ¿no? Y ese día lo entendí. Entendí el valor que tiene todas esas cosas sencillas que nos rodean. No lo puedo olvidar ese día, tal como tú me estás comentando el ejemplo del peinar a tu hija, ¿no? Y es el mensaje, ese es el mensaje, Luis, que pongamos el foco en el presente, en lo que tenemos, en esa cantidad de milagros y bendiciones que nos rodean. Ya para cerrar, Luis, para mí es importante hacerte la pregunta que le hago a todos los invitados que vienen a este podcast. ¿Qué ha sido lo más increíble que te ha ocurrido en este tiempo extra? Wow. Eh, vivir la resiliencia, vivirla de primera Ujú. mano, porque es un concepto que solemos escuchar. Hay que ser resiliente, hay que ser resiliente, pero siempre lo escuchamos de un tercero que quiere aleccionarte sobre algo, pero hasta que uno no lo hace consciente y lo ejecuta, ejecutar es una palabra un poquito fuerte, pero es la que se me ocurre en el momento, o sea, la accionas, Sí, claro. no se da cuenta uno de lo capaces que somos. Entonces, yo creo que lo más genial ha sido darme cuenta de que vivimos muy sesgados. El que entra a la terapia intensiva va a morir, el que le da cáncer se va a morir más pronto que temprano. Ay, pobrecito, ¿sabes? Esa mentalidad, cuando tú haces consciente de que hay un gran porcentaje de posibilidades dentro de ti y en Sí. la fe que tú tengas, llámese como desees llamarle,
estés dentro de la doctrina filosófica, espiritual que tú tengas, eh, concientizar eso, de que esa energía, de que ese Dios, de que ese cosmos habita en nosotros, te permite sobrellevar todas estas cosas. Y finalmente, eso, de visualizar a futuro lo que en el presente deseas. Qué bien, Luis. Yo estoy, bueno, inmensamente agradecida por esta oportunidad que tuvimos desde hace tiempo. Queríamos sentarnos a hablar. Tu historia nos ha conmovido, nos ha impactado, nos ha llenado de muchísima fuerza y de resiliencia, que es lo que estamos siempre necesitando, incluso para asumir retos cotidianos. A todas las personas que estén allí revisando el episodio, les agradecemos muchísimo que pues hayan llegado hasta este punto. Ustedes que han acompañado a Luis en esta conversación, que me han acompañado a mí en este video que ahora estamos también ofreciendo en las plataformas audiovisuales, como lo es YouTube, les damos las gracias. Les pedimos que se suscriban, que continúen también compartiendo este mensaje, que necesitamos crecer para que la información llegue a donde tiene que llegar. Hay muchas personas allí afuera necesitando de una palabra de aliento, de una palabra de esperanza, y nosotros, en este caso Luis y yo como sobrevivientes, sabemos que el camino no es sencillo, pero es absolutamente posible. Les doy las gracias por haber disfrutado de este episodio con nosotros el día de hoy. Y bueno, Luis, a ti también por estar aquí, si deseas despedirte de esas personas que nos están escuchando. Claro, por supuesto. De nuevo, darte las gracias por esta oportunidad de sumarme a todas estas personas valiosas que has tenido en tu podcast, y sumar un granito más a esas historias que, que reconfortan y dan un poquito de aliento. Y además está saludar y darle las gracias a tus seguidores, a tu audiencia, por haber llegado hasta este momento de la conversa. Y si saben de alguien o si están atravesando una situación similar o si saben de alguien, un familiar o amigo, que crean que esto les puede servir, pues nada, no duden en compartirlo porque esa es la idea, que lleguemos a más personas con una vivencia, ¿cuál sería la palabra? Un testimonio de positivismo y de sanación. Muchísimas gracias, Luis, por haber estado aquí. A ustedes también por habernos acompañado. Que sigamos siempre en contacto, conociendo las últimas actualizaciones y los nuevos episodios que estaremos compartiendo ahora en este nuevo formato, en el formato audiovisual. Recuerden que hay otros episodios que también están disponibles en las principales plataformas de audio y será entonces hasta una próxima oportunidad.